Síguenos, facebook.com/Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Si quieres comer quesos a la venezolana, tienes que ir para La Pradera, porque son los que preparan nuestros quesos de verdad, verdad. El queso de mano, el queso telita, el queso guayanés, un queso que tienen los fines de semana que siempre lo recomiendo, solamente viernes y sábado, que es como una mezcla de todos y es realmente delicioso. Las mejores cachapas porque son hechas de maíz de verdad, verdad, los mejores tequeños. Visita La Pradera porque ahí está todo lo que a nosotros nos hace tanta falta de nuestro país. El mejor queso es el venezolano y lo tiene en La Pradera. Bueno, yo tengo conectado vía Skype a Fernando Balda. Ustedes conocen a Fernando, ¿cuántas veces nos lo hemos entrevistado? Fernando fue asambleísta nacional en Ecuador, un preso político de Rafael Correa. Bueno, y yo estoy muy contenta porque las noticias dicen que parece que por fin Fernando Balda va a meter preso a Rafael Correa. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que siempre me das. Y bueno, hemos pasado momentos muy duros, tú lo sabes, la comunidad internacional también. Y mira, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Parece que se está empezando a hacer justicia en el caso de mi secuestro en Bogotá, ordenado por Rafael Correa. Y hoy la Corte Nacional de Justicia lo ha vinculado ya como el autor intelectual de mi secuestro. Ya eso está establecido judicialmente, Fernando. De hecho, pues las pruebas son contundentes. Hay demasiados elementos probatorios, hay viáticos que se pagaron a los agentes de inteligencia que viajaron a Colombia a seguirme, que fueron aprobados por la Presidencia de la República a través de la secretaria del presidente Rafael Correa. Hay cheques que se emitieron de la Dirección General de Inteligencia, de la cuenta de gastos reservados, girados a nombre del agente de inteligencia que hoy se declaró confeso culpable de mi secuestro y que ha señalado que el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, dio las órdenes de ir tras de mí a Bogotá y de ejecutar el secuestro. El día de antes de ayer, durante la audiencia de vinculación, el fiscal general del Estado, el doctor Paul Pérez Reina, nos sorprendió a todos cuando presentó un informe de Contraloría sobre un examen especial realizado a las cuentas de gastos de la SENAIN, de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Y en ese informe de Contraloría, Inteligencia del gobierno de Rafael Correa reporta un gasto como operación secuestro, que fueron los dineros que se utilizaron también para ejecutar. Pero además, el presidente Rafael Correa ha rendido versión ante el fiscal general de la Nación y ha dicho que él no conocía nada sobre el caso de mi secuestro, que él no tenía conocimiento alguno sobre las actividades que se realizaron en mi contra en Colombia. Pero, oh sorpresa, cuando fue a declarar su secretario nacional de inteligencia, lo echó al agua y dijo que efectivamente el presidente Rafael Correa le había ordenado y le había dado el financiamiento a través de la Presidencia de la República para ir a Colombia detrás de mí. Él se está enterrando con sus propios relatos, con sus propios testimonios, y ahora la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia ha dispuesto para él 2 medidas cautelares. La primera, una medida de alejamiento hacia mi persona y hacia mi familia por la peligrosidad que él significó para mi integridad, y otra que es que se presente cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia para firmar y hacerse presente aquí en Ecuador para que venga a darle la cara a este proceso judicial, venga a darle la cara al país entero. ¿Y tú crees que se va a presentar, Fernando? Bueno, en el caso que no se presentara, cabe sobre él inmediatamente por gravedad, se sustituye esa medida cautelar por una orden de prisión preventiva. Y al no encontrarse él dentro del territorio ecuatoriano, se haría lo mismo que se hizo con el secretario nacional de inteligencia vinculado también en mi caso. Se solicitaría inmediatamente a Interpol la ubicación y captura del expresidente Rafael Correa para que venga acá al Ecuador. Está prácticamente en las manos del expresidente Correa decidir si quiere cooperar con la justicia, darle la cara al país, responder por sus actos o pasar a ser un prófugo de la justicia por el resto de su vida. Dime una cosa, Fernando. Por supuesto, la presentación cada 15 días es mientras dura el juicio. ¿Cuánto tiempo se tiene estimado que dure el juicio? Y en caso de considerarlo o de encontrarlo culpable, ¿a qué se enfrentaría Rafael Correa?
Bueno, el juicio duraría aproximadamente 6 meses. Lo que sucede es que yo creo que Rafael Correa sabe que al momento en que pise territorio ecuatoriano, inmediatamente se reforzarán las medidas cautelares y se dictará contra él una prohibición de salida del país, una orden de arraigo, que es lo que compete dentro de estos casos. Ahora, la condena que podría enfrentar Rafael Correa por el delito de secuestro. Aquí en nuestro país las penas por secuestro no son muy agravadas, apenas son 7 años de prisión, porque nuestro país no ha sufrido este flagelo como lo han sufrido otros países como Colombia, en donde una condena por secuestro va entre 28 y 40 años de prisión. Sin embargo, habría otros delitos por los que también tendría que responder el expresidente Rafael Correa, que fueron delitos conexos relacionados al hecho mismo del secuestro, como por ejemplo la utilización de recursos del Estado ecuatoriano para pagar secuestradores, para pagar viáticos de agentes de inteligencia que cometieron un crimen transnacional, viajaron a otro país para ejecutar este delito en mi contra. Y el peculado aquí en Ecuador sí se purga con unas condenas arriba de los 12 años de prisión. Y es posible que por la gravedad de estos delitos pues existan otros, como la asociación ilícita, por la que también ha sido imputado el expresidente Rafael Correa. En este momento él va a enfrentar un juicio específicamente por plagio, que es secuestro, y por asociación ilícita, que en otros países se conoce como concierto para delinquir. Mira, tú eres un ejemplo, Fernando, de que hay que ser perseverante cuando uno tiene la razón de su mano y cuando uno ha sido además víctima de una violación a los derechos humanos como lo fuiste tú. Tú eres un ejemplo para tantos venezolanos que han sufrido tanto por el abuso de poder del Estado venezolano. Y si tú no hubieras seguido permanentemente atrás de esto para que se cumpliera con la ley y con la justicia, nunca, a lo mejor, Rafael Correa hubiera recibido lo que se merece en cuanto a la ley se refiere, ¿no? Te lo digo porque hay gente que simplemente deja las cosas así y cuando uno sufre algo como lo que tú has sufrido, uno no debe descansar hasta que se haga justicia, y tú lo has hecho. Patricia, siempre tuvimos la verdad en las manos y siempre imaginamos este momento, porque los hombres de bien somos así, somos perseverantes, somos personas de lucha y creemos que no hay nada más fuerte que la verdad. Y mira, mal que lo haga tal vez, pero yo quiero aprovechar este momento, Patricia, para agradecerte, porque yo quiero que la comunidad internacional sepa que tú fuiste una de las primeras periodistas internacionales que creyó en mi voz, creyó en mi denuncia, cuando yo estaba desnudo prácticamente, solamente vestido con la verdad que yo tenía en mis manos. Y tú fuiste una de las primeras que muchas veces trató el tema de mi secuestro aquí a través de tu programa, y yo te lo agradezco, porque en ese entonces otros periodistas, otros ciudadanos, tanto de mi país como de otros países, creían que yo estaba loco, creían que todo esto era puras mentiras, porque la historia misma es una historia fantástica, ¿no? ¿Cómo creer que un presidente de la República ordene a sus varios departamentos de inteligencia que utilice cientos de miles de dólares del Estado ecuatoriano para mandar a atentar contra la vida, la integridad de otro ser humano solamente por el simple hecho de disentir con sus opiniones, de criticar su gobierno, de denunciar los actos de corrupción y contratar una banda criminal de sicarios, secuestradores para que cometan este crimen tan grave que se cometió en Colombia? Te agradezco, Patricia, y quiero que el mundo sepa que tú estuviste ahí siempre. No, es que si alguien es coherente eres tú, definitivamente. Dime una cosa, Fernando, ¿dónde está Rafael Correa ahora? En este momento se encuentra, tenemos entendido, en Europa. Él radica actualmente en Bruselas, en Bélgica, ya tiene su casa. Sabemos que el día de ayer viajó a España a pretexto de un evento de dictar una conferencia, pero qué coincidencia que en España acaba de ser detenido hace varios días el ex secretario nacional de inteligencia de Rafael Correa por la Interpol, y pesa sobre él en este momento una medida sustitutiva, tiene prácticamente casa por cárcel, hasta que el Estado ecuatoriano termine de respaldar con documentos todos los elementos que se necesitan para la extradición. Pero Correa, ayer a pretexto de dar una conferencia en Madrid, visitó la casa de Pablo Romero Quesada, y creemos que evidentemente es por la preocupación que tienen y de planificar algún tipo de estrategia para su defensa. Pero aquí, Patricia, hay 80 horas de grabación que ha entregado el ex agente de inteligencia Raúl Chicaiza Fuentes,
que el día de hoy cumplió una diligencia ante el fiscal general y entregó pruebas, documentos, la planificación del secuestro, cuánto se gastó, quién ordenó, detalló con exactitud milimétrica todos los hechos como se hicieron desde el principio. Y además dijo que él habló directamente con el presidente Rafael Correa vía telefónica por 2 ocasiones. La primera, en la que Rafael Correa le dijo que tenía todo el respaldo del ejecutivo, económico y político para ir a realizar el secuestro. Y la segunda, preocupado porque yo había sido rescatado por la policía colombiana y no se había podido lograr el objetivo final, que es la gran interrogante: ¿qué iban a hacer conmigo una vez que me tenían secuestrado? Fernando, tú me hablabas antes del programa, antes de que entráramos en la entrevista, de la posibilidad de que él pida asilo en alguna parte, en algún país. De hecho, tengo entendido que el expresidente Correa ha hecho unas declaraciones el día de ayer en la tarde y que dijo que para él iba a ser imposible cumplir con la medida de presentarse cada 15 días en Ecuador ante la jueza de la Corte Nacional de Justicia y que estaba analizando la posibilidad de pedir asilo en el país donde reside, en Bélgica. Evidentemente, si el expresidente incurre en el desacato a la medida del juez competente en este país, aunque tenga asilo en otro país, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitará a Interpol su ubicación y captura. Pero es que además, por lo menos, bueno, yo no manejo, por supuesto, lo que son las normas y las leyes en Bélgica, pero darle asilo a un secuestrador, eso no existe. O sea, a una persona que haya cometido un crimen como ese no se le da asilo político, por lo menos en los países que son democráticos, en los países donde se respetan los derechos humanos. Eso no existe, esa posibilidad, además, porque tú tienes todo el respaldo y todas las pruebas. Tal vez él pueda realizar alguna maniobra legal, diplomática, que pueda confundir por momentos a ciertas autoridades. Pero también hay que recordar que él es casado con una ciudadana belga, sí. y que también sus hijos radican allá y que tiene familia política en ese país. Podría ser que, considerando aquello, dentro de las leyes de protección y asilo, por ser familiar de una ciudadana belga, por estar casado con una ciudadana belga, pues el gobierno de ese país pudiera actuar favorablemente hacia él. Pero eso igual no lo exculpa de los errores que él cometió en el pasado, no lo exculpa de haber sido el autor intelectual de un secuestro. Sobre él seguirá pesando siempre una boleta de Interpol. Claro. Y mira, Patricia, yo quiero aprovechar este momento para que la comunidad internacional sepa que el caso del secuestro de Fernando Balda no es el último caso de grave violación a los derechos humanos, ni tampoco es el único caso de un crimen de Estado en el Ecuador. Ahora que Rafael Correa ya no gobierna este país y que ya no hay una mano metida en la justicia, de lo cual tú, a través de tu programa, hiciste alguna vez un excelente reportaje que evidencia cómo Rafael Correa mantenía metida la mano en la justicia, sí, daban las órdenes de la Presidencia de la República, dictaban las sentencias de la Presidencia de la República y perseguían a ciudadanos y opositores a través del sistema judicial. Hoy, que eso ya no sucede, han salido a la luz no solamente las evidencias del caso de mi secuestro, también el caso del general Jorge Gabela, que alguna vez también tú publicaste un extenso reportaje sobre él. Resulta que vino el día de ayer aquí a Ecuador, ahora sí puede venir porque su vida no corría peligro, el perito Roberto Mesa, que tú también alguna vez entrevistaste aquí en tu programa. Y Roberto Mesa dio una rueda de prensa y dijo a los medios y al país que el informe que él entregó sobre el caso Gabela determinaba que el asesinato del general Jorge Gabela tenía estricta relación con la compra de los helicópteros Drup que luego se estrellaron y que había sido miembros de las fuerzas militares ecuatorianas los que asesinaron al general Gabela. Además, dijo que cuando la ministra Lady Zúñiga presentó el informe que supuestamente él le había entregado, resulta que la ministra entregó un informe falso, falsificado, que eximía de responsabilidad a quienes tuvieron responsabilidad sobre la muerte del general Gabela. Ese tipo de cosas. Este es uno solo de los casos, pero hay muchísimos más. Yo le pido a la comunidad internacional que le ponga la mira a Ecuador, que le ponga la lupa. Aquí se cometió sistemáticamente crímenes de Estado, delitos de lesa humanidad y persecución en contra de ciudadanos durante toda una década. Sin embargo, a pesar de ello, créeme que soy uno de los mayores interesados y voy a velar, y así lo he dicho, porque Rafael Correa tenga un juicio justo, el juicio que él jamás permitió para quienes
fuimos sus víctimas. Para quienes lo mirábamos desde abajo, desde el exilio y la persecución, la legitimidad de este proceso es precisamente no parecernos a lo que ellos hicieron la década pasada. Eso me parece ejemplar. Háblame un poco, ya para terminar, Fernando, de la postura frente a esto de Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Mira, si hay algo que tengo que agradecerle al presidente Lenín Moreno, mi familia y yo, y creo que la sociedad, es no haberle metido la mano a la justicia. No haberle metido la mano a la justicia. Yo creo que con eso es bastante. Sin embargo, hace algunos días le dio un espaldarazo a este proceso cuando advirtió a los asambleístas de la Asamblea Nacional que tenían que tomar una posición coherente y relativa a las leyes y a la Constitución de la República, cuando la jueza de la Corte Nacional solicitó a la Asamblea Nacional pronunciarse con respecto a el enjuiciamiento del expresidente Rafael Correa. Y efectivamente la Asamblea Nacional lo hizo así y dijo en su pronunciamiento que no era competencia de la Asamblea Nacional pronunciarse porque el expresidente Rafael Correa ya no goza de inmunidad y esto es totalmente competencia de las Cortes. En otras palabras, lo que dijo la Asamblea es que quien tiene que juzgar a los criminales es una Corte y no el Legislativo. Bueno, yo te doy las gracias, te felicito y te digo que te envidio profundamente porque yo me pongo en tus zapatos y digo, qué momento tan importante en tu vida debe ser este cuando ves que la justicia por fin te está dando la razón. Así que, pero además, dándote la razón, cómo se beneficia todo un país con esta situación. No es tu caso en particular, sino que todo Ecuador se está beneficiando con esta decisión judicial. Así que te felicito por todo esto. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Patricia. Un gran abrazo y ahora pues vamos para que haya justicia también para las otras víctimas, ¿no? Amén. Tiene que haber justicia para todos. Que así sea. Gracias, Fernando Balda. Algún día vamos a tener este mismo escenario en Venezuela, yo que se los digo. Vamos a ir a un corte, pero antes quiero darle las gracias también a Farm Aid, porque la verdad es que Farm Aid ha sido un auxilio para los que sufren esta grave crisis de medicinas en Venezuela. Visita la página web de Farm Aid, ahí la tienes en pantalla, www.farm-aidrx.com, para que leas todas las condiciones que ellos exigen para poderte vender y enviar la medicina que tanta falta te hace en Venezuela. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro. Así que llegas con tu tarjetita de seguro y todo te va a salir mucho más económico. Ya regreso.